¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de información, de análisis, como lo venimos diciendo, de reflexión de la radio de la Asamblea Nacional y de TVL, los medios de comunicación de la función legislativa ecuatoriana. Para nosotros siempre un gusto saludarles en todo el territorio a través de la radio, también a través del internet en nuestra página web www.asambleanacional.gov.es y TVL, señal abierta para acercarnos siempre a usted. En Quito, canal 42. En Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. Hoy en la primera parte del programa Diálogo tenemos un invitado muy especial, está de visita en el Ecuador, él es argentino, ha sido invitado por la Asamblea Nacional del Ecuador para que participe en unas conferencias magistrales que se están dictando acá relativas a la fiscalización, cómo tiene que hacerse la fiscalización y cómo ese trabajo fiscalizador transparente también fortalece la democracia. Bienvenida entonces al doctor Jorge Seinfeld, quien es profesor de la Universidad de La Plata en Argentina. Y como les decíamos, acá en la Asamblea Nacional se cumple un ciclo de conferencias magistrales sobre las atribuciones constitucionales que tiene la función legislativa en materia de fiscalización. ¿Cómo puede cumplirse ese trabajo sin que se quede en la mera confrontación? Sin que sea una lucha de poderes entre los que están a favor y los que están en contra, entre los del gobierno y los de la oposición. No, que sea una materia inclusive de formación política. Eso es lo que vamos a conversar con el doctor Seinfeld. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Muchísimo poder estar acá compartiendo este momento con ustedes. Me parece que es por demás importante que haya un canal de información de la legislatura, de la Asamblea Legislativa, hacia la población, hacia la comunidad, que cualquier ciudadano, cualquier televidente pueda encender su televisor y poder ver realmente lo que está pasando en la Casa de la Democracia, porque en definitiva, la verdad, Casa de la Democracia es donde están todos los representantes del pueblo. Y acá, justamente en la Asamblea Legislativa, en la Asamblea Nacional o Congreso de la Nación de nuestro país, quedan representadas todas las fuerzas sociales a través de sus partidos políticos que los representen. Entonces, para mí, un honor enorme. Para nosotros un gusto también. Doctor, dos atribuciones tiene la función legislativa en el Ecuador, la de legislar y la de fiscalizar. La de legislar, los ecuatorianos y ecuatorianas están muy atentos a lo que acá se trabaja. Usted lo ha dicho a través de los medios de comunicación, transmitimos en vivo las sesiones, no solamente del Pleno, cuando amerita también lo hacemos desde las comisiones. Pero se dice que hay una deuda, que es la de la fiscalización. Sí. Por favor, díganos usted cuáles son los pilares en los cuales tiene que sostenerse una verdadera y transparente fiscalización. Bueno, son los tres pilares fundamentales que nosotros podemos hablar con respecto a la fiscalización. Es un proceso de transparencia, de información y de control. O sea, son tres puntos que hay que entenderlos muy bien, porque los procesos de fiscalización son procesos de control contemporáneo sobre la información que va recibiendo los fiscalizadores, los auditores, gente técnica preparada, formada y capacitada, para que luego los representantes del pueblo, en este caso la Asamblea Nacional acá en Ecuador, puedan realizar su control político, generando la suficiente rendición de cuentas y responsabilidad por parte del funcionario. Pero esto es una etapa. Acá me parece que lo que debería repasar o tener otra mirada a lo que ocurre acá en la legislatura, en la Asamblea Nacional, es qué es lo que ocurre en otros países. Y yo vine justamente, me invitó, creo que es una magnífica propuesta de la Asamblea Nacional, la Escuela Legislativa, porque en definitiva sus objetivos es de formar, capacitar y de generar un sentido profesional a los temas legislativos, y no me cabe duda que Diego Pérez va a estar en condiciones de poder brindársela a la ciudadanía y a la Escuela Legislativa que empieza a funcionar a través de estos seminarios. Un punto que me parece importantísimo que hay que destacar es qué es un proceso de fiscalización, establecer los contenidos, los conceptos, cuáles son las etapas, para poder entender que, por ejemplo, en la Argentina, en la reforma de 1994, hay un ente especializado, delegado del Poder Legislativo, que es la Auditoría General de la Nación. O sea, no es que cada legislador va a ser auditor. Ya. Ni el cuerpo en pleno va a ser auditor. Hay un cuerpo especializado, delegado del Congreso, le rinde información solamente al Congreso sobre lo que ocurre en las auditorías internas y externas de empresas públicas y privadas que exploten servicios públicos, o sea, que jueguen con el dinero, con el erario del Estado. Y me parece ahí es muy importante porque en Argentina se institucionalizó la función de la oposición. Quien preside
esta Auditoría General de la Oposición, esta Auditoría General de la Nación, es la primera oposición, la primera fuerza de oposición, ella es la que preside. Entonces, le da en manos a la oposición que controle, como rol esencial. Usted perfectamente lo dijo, el rol del legislador es legislar por un lado, establecer procedimientos de sanción de las leyes, y el controlar. El control, que el control se diluye muchas veces y a veces en forma extrema. Comentaban ayer en conferencias que escuché, que también van en una suerte de que el legislador tiene que sobresalir o destacarse y pedir no solamente los informes, sino generar un juicio político. Temas extremos, y hay muchos pasos intermedios y donde se jerarquizan los procesos fiscalizadores, donde realmente se destaca la responsabilidad del funcionario público en casos o en actos que pueden llegar a generar desviaciones en cuanto al ejercicio de su propio poder, o económicos o no económicos. ¿Cómo evitar que en algún momento de este trabajo de fiscalización, esa investigación que hace un legislador o que puede hacer un grupo parlamentario choque con las atribuciones que tiene, por ejemplo, la Contraloría General del Estado? Claro, porque choca justamente por eso, porque es tan amplio el bagaje, controlan. ¿Qué es controlar? ¿Cómo hacen? ¿Cómo generan ese control político? Si no tienen las informaciones necesarias para ver qué está haciendo la Contraloría, que a su vez depende del Ejecutivo. Entonces acá me parece que hay que sincerar las instituciones. Los sistemas organizativos se deben sincerar. Si yo voy a ser contralor, dame todos los elementos para controlar. Si no, es una dispersión que ocurre en nuestras constituciones, yo un poco lo hablaba el día de ayer, que viene desde una antigua historia nuestra constitucional. Prácticamente todas las constituciones, independientemente de las reformadas, me hablo de las liberales, vinieron de un modelo norteamericano. Fue la primera constitución federal, la primera constitución que se señaló de cumpliendo las ideas de Montesquieu, de la división de poderes, sistema de pesos y contrapesos, etc. Pero Estados Unidos, el Congreso no legisla. El Congreso se resguardó el sistema de contralor. Básicamente el Congreso de Estados Unidos controla lo que hace el Ejecutivo. Y esto viene de una ascendencia anglosajona, porque lo hereda del Parlamento inglés, que tiene la misma función. Nosotros, en el aspecto de la legislación, viene de la Constitución francesa de 1791 y 1793. Entonces, ese modelo que estaba muy en boga, por otra parte, en los momentos que nosotros nos liberamos, vino todas las batallas de la independencia y se empiezan a sancionar las constituciones, el capítulo legislativo no fue un capítulo de control, fue un capítulo básicamente de legislar. Y obviamente en los sistemas presidencialistas fuertes, como tenemos nosotros en nuestro continente, con liderazgos carismáticos y cada vez más fuertes, el órgano ejecutivo no solamente administra y gobierna un país, sino que también es colegislador y tiene el derecho de poder vetar cualquier ley que le venga del legislativo. Entonces, la fuerza o el poder que tiene es muy importante. ¿Cuál es el contrapeso? Y ahí yo creo que esta figura que se pudo concretar en Argentina me pareció muy saludable. Recién cumplió 12 años, de que si bien se nace en el 94... 20 años. 20, pero se puso en funcionamiento después de 10 años, 12 años. Claro, no fue tan fácil establecer todos los procedimientos, terminar con un sistema burocrático que se lo llamaba Secretaría de Control Administrativo en Argentina, y se transformó en auditoría, con gente profesional, auditores, y que aparte son responsables de sus auditorías. ¿Y qué resultados ha dado? Y ahí tienen sus pros y sus contras. Hay falta... tiene sus debilidades justamente por los procesos de procedimiento. Lo más terrible son sus informes, porque ellos realizan los informes y se lo dan al Congreso, ¿no? A las distintas comisiones, etcétera, como corresponde. Pero se adelantaron muchísimo a distintas catástrofes que sucedieron en Argentina. Ah, más bien tuvieron un carácter preventivo. Totalmente, porque las auditorías son preventivas. Ejemplo, sí, porque lo que no se trata es de cortar cabezas, sino más bien de solucionar el problema que puede haber surgido por un mal manejo económico, a lo mejor un mal manejo administrativo que no tuvo resultados económicos, pero que sí tuvo, por ejemplo, como consecuencia perder el tiempo. Pero lógicamente, o justamente el problema de los subsidios. En Argentina se da mucho subsidio al transporte, se subsidia mucho el transporte. Bueno, se estudió en la rendición, empezar a estudiar el transporte público.
en Argentina en los últimos 10, 12 años hubo más de 3.500 muertes por accidentes ferroviarios, o sea, cifras alarmantes. Hicieron todo un informe, se presenta el informe y el Ejecutivo no hace nada, por lo menos la Secretaría que debía realizar algo, que es la Secretaría de Transporte, y sucedió hace 1 año y medio, casi 2 años, el desastre de Once, se lo llama porque es la terminal de Buenos Aires. Murieron más de 70 personas, más de 700 heridos, todo ese problema del ciudadano. Hoy el informe tenía 5 años para resolverlo y no se hizo nada. Entonces, por un lado es positivo porque se adelantan a los acontecimientos y por otro lado negativo, de qué manera se puede profundizar para que estos informes se cumplan. Muy interesante lo que estamos escuchando con esta intervención de nuestro primer invitado en el programa del día de hoy, el doctor Jorge Senfield, quien es profesor de la Universidad de La Plata en Argentina, con motivo de estas conferencias magistrales que se están dictando en la Asamblea Nacional y que tienen que ver con la fiscalización, aquella fiscalización que se la hace de manera sistematizada, lo ha dicho el doctor Senfield, con transparencia y sincerando a las instituciones y claro, ojalá con resultados. Acá, doctor, en la materia de fiscalización, en el tradicional Congreso, que ya no se llama así más, ahora se llama Asamblea Nacional, la tarea de fiscalización llegó a tener efectos muy nocivos, inclusive se lo puso a nivel de un show mediático, el cortar cabezas era dar resultados a un proceso de fiscalización, pero no solucionaba en el fondo el problema que había generado una investigación. Usted decía 3 factores importantes que deben enmarcarse un proceso de fiscalización: la información, la transparencia y la información, transparencia. Información, transparencia y la auditoría contemporánea. Pero es fundamental, es la responsabilidad, por supuesto, de los funcionarios. O sea, un funcionario, por el hecho de ejercer la función, es responsable de lo que hace. Y no es que cumple un tiempo, es responsable de los actos que realizó en el ejercicio de función pública. Entonces, si bien las tareas de investigación retardan, etcétera, no habría que caer en el famoso show mediático de que de impulsar, yo lo proceso a ese funcionario para yo aparecer en los medios y de esa manera posicionarme mejor políticamente. No tiene sentido. Eso es lo que no se quería. Claro, bien, no tiene sentido. ¿De qué manera puede la ciudadanía participar en estos procesos de fiscalización? Es lo que vamos a encontrar esa respuesta a esta inquietud al volver, luego de compartirles a ustedes estos importantes mensajes que los hemos elaborado pensando en ustedes.